Dios les bendiga en esta preciosa noche del Señor. Bienvenidos aquí a nuestra casa. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener un estudio muy precioso, muy especial y lo va a estar exponiendo. ¿Quién lo va a exponer? La pastora Marina va a estar exponiendo el texto en esta preciosa noche. Y vamos a estar hablando, bueno, no voy a decirle que vamos a hablar, porque sí. Pero antes de comenzar quisiera que pudiéramos hacer una oración en favor de nuestros hermanos y amigos y de todo el estado de la Florida. Quisiéramos hacer una oración por ellos en esta hora, al igual que nosotros hace unas semanas atrás tuvimos el embate del huracán, ya iba a decir María, no es María, Fiona, de Fiona, pues también Estados Unidos, allá nuestros hermanos en la Florida, están teniendo el embate fuerte y violento de Ian. Así que vamos a hacer oración, únase conmigo, ponga el corazón en esto, hay vidas en riesgo. Y ellos han estado orando por nosotros y enviando provisiones y ayuda. Ahora nos toca a nosotros también apoyarlos en oración. Y también si tuviéramos que enviar, si hay esa oportunidad, hágalo. Todavía aquí en Puerto Rico hay mucho trabajo que hacer. Este sábado, la Iglesia del Nazareno Distrito Oeste, dirigido por nuestro pastor Wilfredo Galán, del Ministerio de Compasión, y la pastora superintendente Marta González, van a estar haciendo una misión, dirigiendo una misión hacia el oeste de Puerto Rico. Todo lo que usted pueda aportar, todo lo que usted pueda hacer para ayudar, llevar vehículos con carga. Así que ponga las manos para hacerlo si usted está disponible y dispuesto para esto. Vamos a orar en esta hora. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque hemos sido bendecidos sobremanera. Hemos visto tu mano en medio del huracán, hemos visto tu mano luego. Hemos visto tu gracia manifestarse sobre nosotros, Señor. Así también te pedimos que cubras y bendigas, Señor, el estado de la Florida, Señor, cada ciudad, Padre amado. Y te pedimos en particular por nuestros amigos, nuestras familias, Padre Santo. Te pedimos por Lorena, por toda nuestra familia cercana y extendida, Señor. Te pedimos bendición sobre cada uno de ellos, Padre amado, nuestros hermanos de la iglesia, de ADFE, y de todos los compañeros de Lorena, de la universidad y de la iglesia. Te pedimos que los cubra, que sea tu Espíritu Santo sobre ellos, guardando sus vidas, sus propiedades, Padre Santo. Y que le pongas en sabiduría en los dirigentes, en cada gobernador, en cada alcalde, Padre Santo, en cada líder comunitario, Señor. Pon tu mano, Padre amado, en cada líder de agencia, director de agencia, que pongas tu sabiduría para que puedan dirigir a este pueblo fuera de la emergencia, Señor, y a la recuperación prontamente. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos que nos ayudes también a través de este estudio, Señor. Que sea de bendición para todo el que lo oiga. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y usted también dice conmigo, amén. Amén, que así sea. Ya por ahí están Javier Pérez, Paulo Sánchez, Pastor Ben. No, si esto está tremendo. Orián Está por ahí. Sí. Mira, puse ahí una foto de Javier Pérez. Esa foto está poderosa. Está poderosa, Javier, esa foto. ¿Qué es eso? Ahí tenemos a nuestro pastor Benjamín enviando saludos con su linda familia. Y también tenemos a nuestra hermana Giselle tras las cámaras, no lo dije. Está la jefa, hay que mencionar a la jefa, a la reina del hogar, porque si no. Y tenemos, ¿qué es eso, Michael? Esa foto, explícame. Tenemos a Michael B. Tuvo una regresión. Sí, ahora es un niño pequeño. Ay, qué lindo. Ay, Dios mío, papi, una cosita. Michael B, saludos, muchas bendiciones para ti y tu familia. Salúdanos a tu papi también, ¿ok?
Así que un abrazo a todos. Bueno, deja el relajo ya y vamos Ya, entonces ya. al estudio, Mare. Bueno, Vamos, dinos. hoy Hoy. vamos a estar hablando sobre un tema que, en mi experiencia, enseñando de este libro, muchos le tienen miedo y Ujú. otros les encanta un montón como a mí. Ujú. Este es mi libro favorito, es mi tema favorito de todos. Y se trata del libro de Apocalipsis. Ujú. El versículo de esta semana es Apocalipsis 1:3, que dice, bienaventurado. Sorry, esta vez fui yo. no Esta vez fui yo. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Ok, antes de ir al texto, vamos a ir al libro como tal, a qué estaba sucediendo en esos momentos, quién lo escribió, Ujú. para quién era. Vamos a ver. Ok, lo primero es, ¿por qué lleva el nombre de Apocalipsis? Ujú. Y es que Apocalipsis pues, es una palabra en griego que significa revelación o descubrimiento, Ujú. que por eso es que en inglés el libro se llama Revelation. Ok. Así que Apocalipsis, revelación o descubrimiento. Se escribió alrededor del año 95, dicen del 90, 96 por ahí, pero el más que se ha llegado es al 95 Ok. después de Cristo, escrito por Juan. Dice Juan, ¿verdad? En el versículo 1 dice, Jesucristo envió a su ángel y se lo dio a conocer a su siervo Juan. Ujú. Pero, ¿qué Juan es? Hay tantos Juanes en la Biblia. Bueno, muchas personas dicen que es Juan el apóstol. Ujú. Otros dicen que es otro Juan. Ujú. Yo siempre voto y me voy de pecho, de cabeza, de cara, que es Juan el apóstol. Esa es la que yo prefiero, la teoría que yo prefiero, que es Juan el apóstol. Pero no es porque yo quiero que sea Juan y ya, sino porque con el transcurso del libro uno ve unas frases y unas palabras que solamente utiliza Juan el apóstol. Son frases que se utilizan en Juan el Evangelio Ujú. y primera, segunda y tercera de Juan y después de eso no se vuelven a ver en la Biblia. Además Ujú. de eso no se vuelven a ver. Como por ejemplo, una de las más características es que cuando Jesús se le presenta a Juan en el libro de Apocalipsis, habla del yo soy. Ok. Utiliza el yo soy. ¿Y quién más usa el yo soy en el Nuevo Testamento? Juan. En el Antiguo Testamento, pues es de Moisés. Ujú. Pero después de Moisés, ese yo soy como que esa revelación del Señor desaparece no se vuelve a mencionar en el Antiguo Testamento. Ujú. Entonces llega el Nuevo Testamento, no se menciona en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, pero en Juan sí. Sí. Yo soy. Yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Todo 7 eso. veces. 7 7 yo veces. soy en Juan. Y Perfecto. en Apocalipsis se vuelve a mencionar. Se vuelve a mencionar. En el versículo 17 en específico dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y ese yo soy lo conoce, mira, Ruby Murphy, que está por ahí. Lo conoce Cuca, que nos está viendo. Hueva. Alguien bien especial para nosotros, Mary Camacho. Pero esa es María, la mamá de Javier Pérez. María Camacho, ok, Ajá. sí, tremendo, estamos dando la excelente. fotito. Muy bien, la mamá de Javi, Ujú. de Javier. Tremendo, excelente. Qué bueno que está por ahí, que está viéndonos. Así que muchas Ujú. bendiciones para todos. Ujú. ¿Tuviste eso? Y toda esa gente conocen a quién. Yo soy. A Yo soy. Ajá. Pues sí. Por eso es que yo creo que tiene que ser Juan el apóstol. Otra razón es porque en el versículo 13 del primer capítulo, cuando se le presenta ¿verdad? Se le presenta una persona desconocida, todos sabemos que es Jesús, una persona desconocida a Juan, Ujú.
que Juan dice que tiene los ojos como llamas de fuego, que es una cosa súper impresionante, sus pies como bronce bruñido, que es una imagen bien exagerada, pero dice que esa persona es semejante al Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo? O sea, si no fuera Juan, el discípulo, ¿cómo él sabría cómo se ve el Hijo del Hombre? Si Juan lo vio cara a cara, Exacto. a Jesús, ¿cómo más va a conocer cómo se ve el Hijo del Hombre? Para mí, esas cosas como que caen demasiado de brutal, además del hecho de que Juan fue expulsado de Éfeso a Patmos cuando estaba escribiendo Apocalipsis. Estaban en Éfeso y lo botaron a Patmos, pero se dice que después de que Jesús resucitó y todo, que Juan se llevó a María, la mamá de Jesús, a Éfeso y que ellos estaban viviendo allí. Sí. O sea, como que todo cae perfectamente como para que no sea Juan el discípulo. Votamos por Juan. Votamos por Juan el discípulo. ¿Ok? Anyway. Si usted vota por Juan, póngalo ahí. Exacto. ¿Qué tipo de documento es? Hablábamos con los jóvenes el domingo, ¿verdad? Algunas de las nenas me decían, pero no es una carta. Y yo, es una semicarta. Yo digo que es una semiepístola. Es una profecía, en sí se clasifica como una profecía y es el único libro del Nuevo Testamento que es una profecía. El resto son cartas y narrativas. Pero, ¿por qué decimos que puede ser una carta también? La razón por la que parece una carta también es porque es un mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias son los destinatarios originales de la carta. No, o sea, no son, las 7 iglesias no son un simbolismo, ni son, qué sé yo. Son iglesias reales para quienes era la carta. Mira, por aquí el pastor Benjamín dice que Juan usa para referirse a Jesús el verbo. Eso es otra más. Y que dice, yo también pienso que fue el apóstol Juan, porque en Apocalipsis también ve el verbo. Michael, para llevar la contraria, dice que él vota por Pedro. Ok. Estás en disciplina, Michael. Pues sí. Las cartas, las 7 iglesias eran pues los destinatarios originales. Reales. Sí. ¿Y quiénes son las 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias de Asia Menor. Si quiere ver dónde están, búsquese un mapa. Un mapita. Está literalmente, Éfeso está por aquí está Patmos, y en el área más grande, por encima de Éfeso, porque Éfeso es una de las 7 iglesias, por ahí está. Eso es bien fácil. Usted en Google pone mapa 7 iglesias del Apocalipsis y en imágenes va a encontrar un montón de mapas, que va a ser bien sencillo que pueda ubicarse. Y algo bien curioso es que la iglesia, por decir así, la iglesia hermana de la Odisea es la iglesia de los Colosenses. Por lo tanto, ellos se compartían las cartas. Cuando leemos la carta de los Colosenses, la Odisea es parte de los destinatarios originales de los Colosenses, de la carta de los Colosenses. Así que es posible que la carta de Apocalipsis haya sido para los de Colosa también. Eso es bien Dice cool. Pastor Benjamín que son iglesias de Asia Menor, bien cercanas unas de otras. ¿Verdad? La pastora Marta estuvo hace poco en Turquía y en esa área viendo, ¿verdad? Tuvo la bendición de ver Éfeso y decía precisamente esto, que los lugares no son muy lejanos el uno del otro, están bastante cerca y son pueblos pequeños, ¿verdad? Aparecen como ciudades, pero como no es el concepto de ciudades que nosotros tenemos como de Nueva York o Los Ángeles, California, que son ciudades de cientos y cientos y cientos de miles de personas, o Ciudad México, que son de millones de personas, ¿verdad? Eran ciudades pues pequeñas. Como las de Puerto Rico. Como las de Puerto Rico tal vez, pero pues es eran como ciudades. Si fuera Manatí, Barceloneta, Vega Baja, Arecibo. Para aquel tiempo pues eran ciudades. Esas eran las 7 iglesias. Sí. Algo así. Mira lo que dice Pastor Ben. Espera ir a Éfeso. En 2024. Llévanos. Llévanos, pastor, por favor. Por favor. Pues sí, esas eran las 7 iglesias y ellos eran los destinatarios originales. No vamos a entrar en el tema de las 7 iglesias porque eso es un tema
Sí, eso es otro estudio. Tiene otro estudio completamente ahí, Sí, lo eso es puede para otro leer, estudio. está muy, muy brutal. Ok, Pues cosas importantes para estudiar Apocalipsis y como disclaimers que queremos hacer antes de entrar al texto, es que el libro es, si no el más difícil de interpretar, uno de los más difíciles de interpretar. Tiene muchas imágenes, tiene muchos símbolos, tiene, pues muchas personas dicen que eran códigos lo que estaban usando las personas para comunicarse, cosas que nosotros no entendemos porque no es parte de nuestra cultura, sino que es parte de la cultura de ellos. Así que es muy, muy difícil de interpretar y de buscar lo que significan las cosas, pero todo el mundo yo creo que se enreda en buscar lo que significan esas cosas cuando hay un mensaje más grande detrás de todo. Sí, es que un mensaje claro, hay un mensaje claro, no es que el libro de Apocalipsis es un no se puede de entender cosas. nada. No, 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 o sea, el mismo versículo clave es súper claro y muchos otros versículos son muy claros. Sí, Apocalipsis está lleno de adoración. Ujú. Es un libro que claramente es victorioso, un libro de victoria, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos en la parte de las trompetas y de las copas y todo eso, que es bien simbólico, todo eso es simbólico, ¿verdad? Tenemos que entender para poder hacer una interpretación correcta que esos son secciones del libro que son muy llenas de simbolismo, llenas de metáforas y de imágenes. Entonces, ¿verdad? Tenemos que ver los principios que nos está enseñando a grandes rasgos, qué nos está diciendo de Dios, qué nos está diciendo sobre la iglesia y qué nos está diciendo sobre Jesucristo. Exactamente, exactamente. A mí me gusta mucho del libro de Apocalipsis que yo siempre digo que es el único libro donde aparecemos nosotros en la Biblia. En el Apocalipsis aparecen todos los santos, aparecen todas las personas que serían del pueblo de Dios en el pasado, el presente y el futuro. Es una cosa bien brutal, tiene unas imágenes bien descomunales. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y otra característica, y lo último que quiero mencionar, el último disclaimer, es que no tiene un orden cronológico exacto. No. Hay muchas personas que piensan que después de tal cosa va a venir la otra cosa y que ta. Pero no necesariamente. Puede que Juan haya visto las cosas de adelante para atrás o de atrás para adelante o que las haya estado viendo todas a la vez. Porque es una experiencia sobrenatural, es más una allá revelación. Del tiempo, ¿sí? Exacto, más allá del tiempo natural. Es una cosa loca. Sí, igual que las revelaciones de Ezequiel y en Daniel, que sobrepasan por mucho la experiencia humana, el conocimiento del tiempo, nuestro sentido del tiempo aquí. Sí. Es muy diferente a lo que ellos están viendo, las imágenes que están viendo, y son como escenas, muchas escenas. Exacto. Pero no quiere decir que todas esas escenas, si uno las trata de poner todas en un orden, no cuadra. No. O sea, es muy difícil. ¿Verdad? Y decías de algún otro libro complicado aparte de Apocalipsis, Ezequiel es muy lleno de simbolismo, lleno de escatología y de apocalíptica, ¿verdad? De cosas pues, que no, difíciles de entender. Claro. Y muchas de esas cosas las entenderemos cuando sucedan. Exacto. No se mate por... lo más importante es que la Iglesia del Nazareno en el manual, ¿verdad? En nuestro confesión de fe decimos que Jesucristo volverá físicamente. Exacto. Y que habrá un gran juicio y que los muertos resucitarán. De cómo serán los eventos, qué vendrá primero y qué vendrá después, y si viene el milenio, si viene Cristo primero, si viene después, cómo el orden, eso cuando sucederá. Pero si usted no cree que Cristo venga, ahí usted tiene un gran problema. Si usted cree que Cristo no va a venir en carne, eso es un gran problema. Exacto. Porque es parte de su promesa. Entonces, eso está claro. Exacto. Sí, es importante no tampoco empezar a acusar, este tipo es el anticristo o qué sé yo, porque siempre ponerle personaje. Cuando empezó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, todo el mundo, Donald Trump es el anticristo o Bad Bunny es el anticristo. Mira, no
No se ponga con eso, uno no sabe. Es mejor de... Cuando pase, No va a te pasar. concentres en el anticristo, concéntrate en el mensaje En del Cristo. Señor. En el Cristo, exacto. No. Si conoces a Cristo, vas a conocer los anticristos, así que olvídate. Exacto. Bueno, dinos entonces, ¿cuál es el texto, Mare? El texto es Apocalipsis 1:3. Lo voy a leer una vez más, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Ok. Todo empieza con bienaventurado. Y bienaventurado es una palabra que solamente se encuentra en los evangelios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, se encuentra en los evangelios y después de los evangelios no vuelve a aparecer. Yo creo que aparece una vez en Romanos y después de eso no vuelve a aparecer. Sin embargo, en Apocalipsis encontramos 7 bienaventuranzas. 7. Y la primera es esta, pero que es una bienaventuranza. La bienaventuranza es una bendición que, ¿verdad? Casi siempre la bienaventuranza viene de Dios. El Señor es quien la habla. A eso me refiero, porque todas las bendiciones vienen del Señor, pero el Señor es quien la habla. Por eso cuando Jesús empezó a hablar las bienaventuranzas, la gente como que, oye, ¿quién se cree que es este tipo? Si el que habla las bienaventuranzas es el Señor, es Dios. Pues asimismo, de momento en los evangelios, pues Jesús da las bienaventuranzas y después de eso no vuelven a aparecer. Mateo 5. Mateo 5. Y después de eso aparecen en Apocalipsis. En algunas traducciones, bienaventurados también lo traducen como felices, pero no, dichosos también. pero no felices como de, ¿verdad? De un happy, como que están en una fiesta, sino que son bendecidos, pues son gente feliz, de verdad, están llenos de gozo, de ese, ¿verdad? Ven la vida de una forma muy diferente, ven la vida como abuelitas y niños, como abuelos padres, ¿verdad? Que no les preocupa nada, que Exacto. todo, Dios tiene una solución para todo. Optimistas. Sí, pero no es optimista de ser, ok, yo quiero ver las cosas bien, sino gente de fe. Es en una visión, ¿verdad? Muy de fe. Exactamente. Los estudios dicen que los bienaventurados, las bienaventuranzas es el opuesto de los ayes. Del ay del que so on, so on. Sí, al final aparece, al final de Apocalipsis, es ay del que no lava su ropa. Porque se va a quedar afuera. Esa parte de la no lo dice, pero se va a quedar afuera, básicamente. Hay de los que no lavan su ropa. Pero bienaventurados son los que lavan su ropa. Pues ahí están los opuestos de qué es qué. Y la bienaventuranza uno no se la puede añadir uno mismo a uno mismo. Es algo que, como tú decías, Dios te lo da. O sea, Dios te da esa bendición y solamente puede venir. Y después de Jesucristo, de hecho, el que da la bienaventuranza aquí es Juan. Esto no son palabras de Jesús. Es una palabra de Juan. Así que nosotros podemos bendecir a otras personas, ¿verdad? Obviamente la bendición sigue viniendo de Dios, pero nosotros podemos bendecir a otras personas. Así que eso es lo primero que dice, bienaventurado, el que lee y los que oyen. El que lee. A mí me pareció muy curioso buscando la traducción del que lee porque habla de anaginosco en griego, que no es solamente leer y ya, sino que es una lectura continua, un aprendizaje continuo, ¿verdad? Eso es el anaginosco, es que tú sigues aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de esa cosa, que en este caso pues es la Biblia. Esa, ¿verdad? No es como que una cosa ahí cualquiera, de la Biblia, las escrituras. Y luego dice, los que oyen. Y en la escuela bíblica hablamos, y yo hablaba con mami cuando estaba preparando esto, que yo me preguntaba por qué decía el que lee y los que oyen, y no los que leen y los que oyen. Todo tiene su propósito. Resulta que viene de pues la costumbre del pueblo de Israel de leer
las escrituras en voz alta, En medio de una congregación. en medio de la congregación, en medio del pueblo. Y pues el que oye, pues es bienaventurado también. Ujú. ¿Qué pasa? Que entonces significa que no solamente somos bienaventurados nosotros, los que estamos pues leyendo y aprendiendo constantemente de la palabra, sino que con nuestras vidas y al leer la palabra en público, más que leerla en público, también yo creo que una simbología para nuestras vidas, cómo Ujú. nosotros reflejamos la Biblia. Ujú. El que nos ve y el que Ujú. nos oye también sale bendecido. Ujú. Y yo creo que también el leerla, Sí. el leerla públicamente, Ujú. eso yo lo he visto como mi papá lo hacía mucho en el trabajo, ¿verdad? En su negocio él tenía, siempre había una Biblia, él le regalaba Biblias a sus empleados, leíamos la Biblia, ¿verdad? Comunalmente cuando había un funeral, se leía la Biblia, ¿verdad? Los pastores venían y leían la Biblia a los dolientes, a la familia, Ujú. y eso es otra cosa, ¿verdad? Algo sucede y como tú decías, desde el Antiguo Testamento, y eso no es una invención humana el leer la Biblia públicamente, sino que Dios le dijo al hombre, tienes que repítele esta palabra a tus Ajá. hijos, o sea que es algo de comunidad, es algo de familia, de cuando se levanten en el camino, repítelas en el camino, cuando estés en tu casa, al acostarse, o sea, no hay un lugar que sea inapropiado leer la palabra. Exacto. Y hay que ser atrevidos para eso, Ujú. para citar la palabra, para leer la palabra, porque cuando usted cita la palabra, no está citando sus palabras. Exacto. Y como tú dices, si tú estás viviendo la palabra y la vives en público, pues también te están leyendo. Ujú. Exacto. Pablo dice que somos cartas abiertas. Ujú. El pueblo de Israel dejó perder esa costumbre cuando empezó a tener reyes, dejó de hacerlo. Ujú. Y vemos cómo fueron, ¿verdad?, en decadencia por tomar esa actitud. Gracias al Señor, hoy en día en los cultos de la congregación, pues todavía mantenemos esa costumbre de leer en voz alta la palabra. Y siempre que en el caso de Esdras se leyó la palabra, Josías cuando encontró la palabra leyó la palabra públicamente, y algo que sucedió fue que hubo reformas. Cuando eso se hizo, hubo reformas. Y también celebraron la Pascua, algo muy importante. Celebraron la liberación. Entonces, cuando se lee la palabra, hay Pascua en nuestra vida, hay liberación en nuestra vida. Exactamente, exactamente. Pero Mari sigue dando la clase. Ay, Dios recordé que hice unos mío. cuantos comentarios de unas Padre. palabras. Yo lo iba a leer ahora, porque el pastor dijo que en griego la palabra bienaventurado es Macarios, que por eso Ajá. a las bienaventuranzas se le llama macarismos también. Ujú. No sabía, eso es nuevo. Cuando en español se le puso macarismos. Cuando usted vea que en algún lugar dicen macarismo, que este macarismo pues es lo mismo que bienaventuranza. Okay. Que maca es hacerse largo o grande, exacto, es como, pues como engrandecer a esa persona, como el huepa de nosotros, Ujú. así yo lo veo, como el huepa de nosotros, Son huepismos. huepismos, huepismos. Pues eso es bienaventurado, el que lee, Ujú. pero no que lee como el papagayo, sino que entiende lo que está leyendo, aprende de lo que está leyendo constantemente. Y entonces también es bienaventurado el que oye, el que recibe, el que está... Dice que Dios extiende sus beneficios a alguien. Exactamente. Eso Ok. es. Exactamente. Que en nuestro contexto la gente dice, ¿verdad?, que son afortunados, Ujú. pero es directamente ser bendecido. Exacto. En la palabra afortunado... Viene más de la suerte. Ajá. Exacto, exacto. Es un concepto así, pero no sé. Es como más random, no es que Dios te bendiga. Sí, se deriva de la palabra fortuna. Pues es como que... La rueda de la fortuna. Eso. No es la rueda de las bendiciones. Exacto. Y entonces, luego dice,
los que oyen las palabras de esta profecía. Y quiero hacer una pausa aquí porque las palabras de esta profecía, cuando vamos al griego original y vemos la palabra, se utiliza logos. Ujú. Y esa es otra de las razones por las que fielmente creo que es el apóstol Juan el que escribe Apocalipsis. Ujú. Logos es el verbo. Ujú. Y el verbo sí que es o sea, Juan es la única persona que utiliza ese término en toda la Biblia. Ujú. El único que habla de Jesucristo como el verbo es Juan. Y varias veces en Apocalipsis, Juan habla sobre el verbo. Y esta es una de ellas, que dice, los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, los que oyen a Jesucristo mismo Ujú. en esta profecía. Es una cosa muy, muy impresionante como a través de la Biblia es como Jesús mismo ahí. O sea, Sí. La visión del jinete del caballo blanco, que ese es para mí mi la texto mejor, favorito, la el mejor. Apocalipsis 19 dice que en su muslo tiene Ajá. escrito el verbo de Dios, El verbo de con Dios. sus ropas teñidas en sangre. Eso es una Ujú. cosa descomunal. Esa es la mejor parte de Apocalipsis. Sí. Esa es mi favorita. Bello, texto bello. Pues sí, eso es como algo que si lo leemos en el español sencillo no lo captamos, Ujú. pero sí, es logos. Los que oyen las palabras de esta profecía Ujú. y observan lo que en ella está escrito, Ujú. porque el tiempo está cerca. Y yo decía, ¿por qué dice observa? O Ujú. sea, cuando tú observas algo, o sea, ¿qué significa? ¿Que tú te quedas mirando la Biblia ahí? Ujú. Eso es observar, es mirar algo fijamente, fijándote en todos sus detalles, en todas sus Ujú. curvas, en toda su textura, su olor, su whatever. Pues, ¿cómo hacemos eso con la Biblia? ¿Cómo observamos a la Biblia? Pues si vamos a la versión Reina Valera del 60, ¿verdad? Hay que ir buscando en diferentes Claro. versiones para ver. Sí. En la Reina Valera del 60 no utiliza la palabra los que observan, sino que dice los que guardan Ujú. lo que en ella está escrito. Y ahí yo entendí, porque es observar de cómo velar, de cómo vigilar, de cómo custodiar algo, de Ajá. fijar, exacto, de procurar que esté seguro, perdón, que se mantenga como íntegro. Ujú. Y yo el domingo les decía a los hermanos que es como cuando, yo me acuerdo de cuando íbamos a Burger King y Lorena y yo íbamos a las chorreritas que hay allí y mi papá y mi mamá se sentaban en las mesitas que hay al lado a vigilarnos, A observarnos. Que no se puedan a caer. observarnos. Y así mismo en los pasadías de la iglesia o cuando vamos a la playa, los papás se van para otro lado completamente ajenos de lo que le está pasando a los hijos. No, se quedan a observar. Ujú. ¿Y qué significa esto? ¿Que Dios necesita nuestra protección para algo? No, me va a tirar un Pablo. Por supuesto que no. Exacto. Significa que si dice lo que en ella está escrito, pues ¿qué es lo que en ella está escrito? Pues el Evangelio, Ujú. nuestra doctrina, nuestras creencias, nuestra teología. Ujú. Eso es lo que en ella está escrito. Ujú. O sea, hay que procurar la integridad de lo que está escrito en la Biblia porque es nuestra doctrina. Ujú. Y si nosotros cambiamos o tergiversamos lo que está escrito en ella, pues tergiversamos nuestra doctrina también. Ujú. Y lo que está ahí es nuestra identidad, Ujú. ¿verdad? Esto es un tema que está bien, bien de moda y es una palabra que está abusada hoy en día, la palabra de la identidad. Y hoy en día la identidad de la gente, por lo menos el mundo, vamos a decir la cultura popular y los medios y estos, ¿verdad? Esas políticas de izquierda y de filosofías locas tratan de definir la identidad solamente a través de lo sexual, Ujú. ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es?
se pierde todo lo que es la persona realmente. Ujú. Y a nosotros lo que nos hace, lo que nos da identidad es la palabra, y por eso la palabra es atacada. Ujú. Lo que nos da identidad es el Cristo que está ahí en esa palabra. No es que la Biblia, no es que yo diga, este libro me da identidad, no es el libro, porque el libro es una cosa, hay que ver, como escribíamos hoy, más allá del libro, ¿verdad? Sabemos, entendemos que esto es un libro, no es un libro mágico y tiene las palabras, por más que yo las toque, no es que se me pegan ni hacen, no es para hacer magia, pero es que en estas palabras encontramos a Cristo. En estas palabras se revela, es palabra viva porque es palabra de Dios. Y ahí encontramos a Dios y encontramos lo que dice de nosotros, lo que dice que somos, quiénes somos y para qué estamos aquí. Ujú. Entonces, cuando vemos estos ataques contra la Escritura, contra la veracidad de la Escritura, pues están atacando nuestra identidad también. Exactamente, y por eso es que hay que Ujú. guardarla, por eso es que hay que observarla con detalle Ujú. para que no sea corrompida por otras personas. Ujú. Y lo último que dice es porque el tiempo está cerca. Ujú. ¿Y qué es el tiempo? ¿Qué tiempo es ese? ¿De qué tiempo habla? La palabra en griego original que se utiliza en el pasaje es kairos. Y kairos es el tiempo de Dios. Ujú. Es un tiempo que no puede ser de ninguna manera controlado por el hombre, sino solamente por el Señor. Ujú. Y es un término, ¿verdad? No en griego, pero que se utilizaba en el Antiguo Testamento para hablar sobre el tiempo de cosecha, Okay. el tiempo de la cosecha. Es el tiempo del Señor, el tiempo de tomar decisiones, el tiempo de expectativa. A mí Ujú. se me parece mucho al año del jubileo, Ujú. que es como un año de liberación, de eso, de tomar decisiones, donde las deudas serían perdonadas. O sea, es el tiempo del Señor. Los esclavos liberados, Exacto, las tierras volverían a sus dueños originales. exacto. Y es la consumación del tiempo. Ujú. Es la consumación del tiempo. El tiempo, ese tiempo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se consumó con Jesucristo. Ujú. Pero después de Jesucristo empezó un tiempo nuevo. Ujú. Empezó como una era nueva, Ujú. donde se consumará, pues, con su segunda venida. Y a eso, pues, se le denomina los últimos tiempos. Ujú. Eso es lo que significa los últimos tiempos. No se crea que los últimos tiempos van a ser, pues, 2 días antes de que venga el Señor, porque nunca lo vamos a saber. Ujú. Sino que los últimos tiempos es desde que el Señor resucitó hasta que Él vuelva otra vez. Ujú. Todos esos años. Y ese es el tiempo del Señor y es el tiempo que nosotros anhelamos, que por el que nosotros nos estamos preparando y tenemos que vivir con esa esperanza de ese Kairos. Ujú. Esa es la razón por la que leemos, por la que oímos, por la que observamos las palabras de la Biblia, porque el tiempo está cerca. Ujú. ¿Ok? ¿Ok? Por eso esa es la razón, esa es la razón. El tiempo está cerca. A veces esperamos como ¿verdad? Como un milagro más grande y una revelación más grande y pensamos que el tiempo está cerca, es algo bien, pero mira, hay que trabajar con lo que tenemos ahora. Ujú. Hay que, ¿verdad? Desarrollar lo que tenemos ahora mismo y eso es lo que nos va a llevar hasta esa consumación del tiempo, Ujú. hasta Jesucristo, lo que Sí. tenemos ahora. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Ujú. ¿verdad? Él no dijo, y yo he venido para que tengan vida y la tendrán en abundancia después. Ujú. O sea, la vida abundante comienza en Cristo, aquí y ahora. O sea, ya estamos viviendo en Cristo, estamos viviendo, como dicen por ahí en un libro, el mejor tiempo, ¿verdad? Eso suenan palabras de libros motivacionales y esos Ujú. libros locos, pero es que tenemos que, si no podemos vivir el mejor tiempo, si no podemos vivir como que hemos recibido la mejor noticia de la historia, entonces, ¿qué esperamos? Ujú. ¿Cuándo viviremos de esa forma? Ujú. Nunca.
porque ya recibimos a Cristo en nuestros corazones. ¿Qué mayor que Cristo? Exacto. ¿Una casa, un carro? ¿Será No. mayor que Cristo? No. ¿Que el perdón de los pecados, que la vida eterna? Nunca. Nunca. Y, ¿verdad? Me gusta mucho que ¿verdad? En Apocalipsis ya ese, a lo último, bien a lo último, en el versículo 22, en el capítulo 22, perdón, el Señor le dice, ¿verdad? Un ángel le dice a Juan que no selle las palabras de esta profecía, que no las selle, porque esas palabras ya han sido reveladas a nosotros, esas palabras son para nosotros. Esa palabra dice al final que son para que nosotros continuemos santificándonos. Dice que el injusto sigue siendo injusto, que el impuro sigue siendo impuro, que el justo siga siendo justo y que el santo siga santificándose. Y es a través de estas palabras, de las palabras de esta profecía. Y es a través de eso que nosotros podemos llegar a ser dignos de esa segunda venida del Señor. Y pues en fin, todo eso es la Biblia. Todo eso se encuentra en la Biblia. Escritura. En la Escritura. Y aunque Juan no tenía esta Biblia, ¿verdad? Juan no habla de la Biblia porque no tenía esta Biblia, pero él está hablando de la palabra de Dios, o sea, las palabras de todo lo que Dios ha dicho a través del tiempo. Él tenía, sí, el Antiguo Testamento y tenía, entiendo, los escritos de los apóstoles, que ahora entonces se estaban considerando como, ¿verdad? Como algo especial que Dios les había dado. Pero él dice, todo esto hay que guardarlo. Todo eso de lo que hemos hablado, hay que guardarlo. Todo eso que hemos aprendido, todo eso que hemos recibido, y esta revelación, esto que ha sido revelado, que es Cristo Jesús, este logos, tenemos que atesorarlo. Exacto. Exactamente. Amén. Amén. Bueno, qué cosa más chévere, qué cosa más brutal. Nos gozamos. Gracias por haberse Amén. conectado, nuestros hermanos. Gracias por haber estado por ahí, ¿verdad? Recibiendo palabra Amén. de este libro precioso. Dice el pastor Benjamín, vamos a ver por aquí. A Daniel le dijo que las sellara, a Juan no, porque el tiempo está cerca. A Daniel le dijo que las sellara y que las abriera, porque tenían que ser abiertas en el último día, Y ese último día es Jesús. Pero Amén. como dijimos, pues el Señor abrió un nuevo tiempo para nosotros. Amén. Qué precioso, qué preciosa palabra. Somos más que bendecidos. Vivimos un privilegio excelente, un privilegio que no hay cosa material que lo pueda igualar. Vamos a orar entonces para hacer despedidos. Amén. Y nos veremos entonces el domingo, si el Señor lo permite, en el culto con la palabra de Gálatas 5, 22 al 23. Amén. El fruto del Espíritu. Eso va a estar tremendo porque es la palabra de Dios. Amén. Así que oramos al Señor. Señor y Padre, gracias, Padre amado. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Queremos vivir por ella, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad para nosotros, Señor. Creemos lo que está escrito aquí, Señor. Creemos lo que se dice de ti, lo que se dice de nosotros, Señor. Creemos, Padre amado, todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. A través de Cristo Jesús las creemos, Señor. Y el reto de vida que nos hace, Señor, a vivir una vida diferente en un mundo corrompido, también lo aceptamos, Padre amado. Enséñanos a guardar tu palabra. Enséñanos a compartirla. Enséñanos, Padre amado, a ser portavoces de esta palabra tan preciosa, Señor. Bendice a todos aquellos que escucharon, a todos aquellos que recibieron esta palabra, Señor. Bendice sus hogares, multiplícale, Señor. Todavía seguimos también orando por Puerto Rico, Señor, por estos pueblos que han sido sumamente afectados por el huracán Fiona, Señor. Hay gente todavía sin agua, sin luz. Hay personas que lo perdieron todo. Te pedimos misericordia, te pedimos tu gracia sobre ellos, Señor. Te pedimos alivio del cielo, Padre amado, y que las agencias pertinentes puedan moverse, Señor, con urgencia, Padre amado, para restablecer los servicios esenciales. Te pedimos que traigas consuelo a las vidas que lo han perdido todo.
y que cubras a todos nuestros amigos y familiares allá en la Florida. Bendícele, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Nos vemos entonces Bye. la semana que viene.